Un hombre previó un eclipse solar en el año 585 a.C. usando solo la razón y el cálculo matemático. Tales de Mileto no consultó oráculos, no ofreció sacrificios a los dioses, no interpretó señales divinas, simplemente observó, midió y calculó. Este acto marca el momento exacto en que la humanidad pasó del mito al logos, de la narrativa religiosa al pensamiento racional. El filósofo griego había hecho la pregunta que inauguraría toda la filosofía occidental. ¿Cuál es el arjé, el principio originario de todas las cosas? Por primera vez alguien buscaba una explicación natural del universo, sin recurrir a dioses creadores ni fuerzas sobrenaturales. Su respuesta fue el agua, pero esto es lo menos importante de su revolución intelectual. Lo verdaderamente revolucionario fue el método. Mileto era una ciudad cosmopolita en contacto con Egipto y Babilonia, donde los sabios acumulaban conocimientos astronómicos y geométricos. Tales tomó este saber técnico y lo transformó en algo completamente nuevo: la búsqueda racional de principios universales explicativos. Sus discípulos Anaximandro y Anaxímenes continuaron este camino, pero descubrieron algo que Tales no había visto. La primera teoría filosófica documentada de Occidente dice algo sorprendente. El agua es el principio de todas las cosas, la sustancia básica de la cual todo procede y a la cual todo puede volver, según afirmaba Tales de Mileto en una ciudad próspera de la costa de lo que hoy es Turquía. Esta afirmación puede parecer ingenua desde nuestra perspectiva moderna, que conoce la tabla periódica y la estructura atómica de la materia, pero su importancia histórica no reside en si es verdadera o falsa, sino en el tipo de pregunta que plantea y en el método que usa para responderla, porque Tales no apela a dioses ni a mitos, sino a la observación de la naturaleza y al razonamiento sobre lo que esa observación revela. ¿Por qué eligió el agua y no otra cosa como principio fundamental? Las razones que podemos reconstruir a partir de fuentes antiguas muestran que su elección no fue arbitraria, sino basada en observaciones concretas que cualquiera podía verificar mirando el mundo con atención. Lo húmedo es necesario para la vida, porque sin agua las plantas se secan y mueren. Los animales no sobreviven en desiertos sin oasis. Las semillas que germinan están húmedas antes de brotar. Además, el agua se transforma visiblemente en diferentes estados. Cuando se calienta, se convierte en vapor que sube al cielo. Cuando se enfría, se vuelve hielo sólido. Cuando cae como lluvia, alimenta la tierra de la que crecen todas las plantas que sostienen la vida animal y humana. Está presente en ríos que fluyen, en mares que rodean las tierras, en nubes que se forman, en rocío que aparece por la mañana, en el sudor de los cuerpos que trabajan, en la sangre que circula por las venas de los seres vivos. La observación de que la tierra parece surgir del agua también pudo influir en su teoría, porque vio cómo los sedimentos se depositaban en las orillas de los ríos, creando tierra nueva, cómo las inundaciones del Nilo en Egipto dejaban tras de sí suelo fértil que alimentaba toda una civilización, de cómo las islas parecían emerger del mar, y cómo las costas cambiaban con el tiempo, mostrando que lo sólido y lo líquido podían transformarse mutuamente. Si el agua puede convertirse en tierra, en aire mediante la evaporación y en hielo mediante el enfriamiento, entonces quizás todo lo que existe es simplemente agua en diferentes formas y estados que adopta según las circunstancias, pero que mantiene siempre su naturaleza fundamental como principio unificador de la realidad visible. Científicamente la teoría es falsa, porque el agua no es un elemento simple, sino un compuesto de hidrógeno y oxígeno, y porque la enorme variedad de sustancias que existen en el universo no puede reducirse a transformaciones del agua mediante ningún proceso que la física o la química conozcan.
Pero filosóficamente la teoría es revolucionaria, porque busca un principio natural unificador en lugar de conformarse con las explicaciones tradicionales que atribuían cada fenómeno a un dios diferente con voluntad caprichosa e impredecible. En vez de decir que Zeus lanza los rayos cuando se enoja, que Poseidón causa terremotos cuando golpea el suelo con su tridente, que Helios arrastra el sol en su carro cada día, Tales propone que hay una sustancia básica que explica todo mediante sus propias transformaciones naturales que siguen regularidades observables. La importancia metodológica de esta propuesta no puede exagerarse porque inaugura un tipo completamente nuevo de pensamiento sobre el mundo. Busca causas naturales observables en lugar de voluntades divinas inescrutables. Dee propone que el cosmos tiene un orden intrínseco que la razón humana puede descubrir mediante la observación cuidadosa y el razonamiento sistemático. Establece que no necesitamos revelación religiosa ni tradiciones sagradas para comprender cómo funciona la naturaleza, sino que podemos usar nuestras propias capacidades de observar, pensar y argumentar para construir conocimiento verificable sobre la realidad. Este gesto metodológico, más que cualquier contenido específico de su teoría del agua, es lo que hace de Tales el primer filósofo y el fundador de una tradición intelectual que 2600 años después sigue viva transformada en lo que llamamos la ciencia moderna. Durante siglos, los pueblos del Mediterráneo oriental explicaban los fenómenos naturales mediante relatos de dioses que actuaban según sus pasiones, de sus conflictos y sus caprichos sin seguir ningún patrón predecible que los mortales pudieran anticipar. Las tormentas ocurrían cuando Zeus estaba furioso, los terremotos cuando Poseidón agitaba los mares, los eclipses eran señales divinas que anunciaban catástrofes. La fertilidad de los campos dependía de que Deméter estuviera contenta, y todo el orden del mundo descansaba en voluntades divinas que podían cambiar en cualquier momento. En este contexto apareció Tales con una propuesta radicalmente diferente. Los fenómenos naturales tienen causas naturales que podemos descubrir mediante la observación y que se repiten de manera regular, sin depender de voluntades cambiantes e impredecibles. Esta transición del mito al logos, de las explicaciones míticas a las racionales, demarca el nacimiento de la filosofía occidental y representa un cambio tan profundo en la manera de entender el mundo que sus consecuencias se extienden hasta hoy en cada laboratorio científico y en cada teoría que buscamos verificar mediante la evidencia en lugar de aceptar por autoridad o tradición. Los mitos funcionan mediante narraciones que involucran personajes divinos con motivaciones humanas amplificadas. Zeus gobierna desde el Olimpo, tiene una esposa celosa, seduce mortales, castiga a quienes lo ofenden, favorece a quienes lo honran, y sus acciones explican por qué hay rayos, por qué ciertas familias prosperan mientras otras sufren, por qué las estaciones cambian. El logos, en cambio, busca regularidades, causas que operan siempre de la misma manera independientemente de quién observa, de principios que unifican fenómenos aparentemente diversos bajo explicaciones que pueden verificarse mirando la naturaleza con atención sistemática. Tales naturaliza los fenómenos cósmicos, quitándoles el carácter de mensajes personales que los dioses envían a los humanos. Propone que los terremotos no son castigos de Poseidón, sino consecuencia de que la tierra flota sobre agua que se agita, produciendo movimientos que sentimos desde la superficie. Esta explicación es incorrecta desde el punto de vista de la geología moderna, que sabe que los terremotos ocurren por el movimiento de placas tectónicas, pero es filosóficamente revolucionaria porque busca una causa natural regular, en lugar de conformarse con atribuir cada temblor a una decisión divina particular e impredecible. Los eclipses tienen ciclos que pueden calcularse mediante la observación astronómica paciente durante décadas o siglos. No son manifestaciones arbitrarias de ira celeste. La luna brilla porque refleja la luz solar.
no porque una diosa conduce su carro plateado por el cielo nocturno. Esta naturalización del cosmos abre la posibilidad de comprenderlo mediante la investigación racional, porque si los fenómenos obedecen regularidades naturales, entonces podemos descubrir esas regularidades observando con cuidado, registrando lo que vemos, buscando patrones que se repiten, proponiendo explicaciones que otros pueden verificar. La naturaleza deja de ser el escenario donde los dioses dramatizan sus conflictos para convertirse en un sistema ordenado con leyes propias que funcionan independientemente de voluntades externas. Este cambio transforma al ser humano de espectador pasivo que ruega a los dioses en investigador activo que puede descubrir verdades sobre el mundo usando su razón y sus sentidos sin necesitar intermediación sacerdotal ni revelación divina especial. Esto inaugura simultáneamente la filosofía como reflexión sistemática sobre los principios fundamentales de la realidad y la ciencia como investigación empírica de fenómenos naturales mediante la observación, la experimentación y el razonamiento que busca leyes generales. Ambas empresas comparten el supuesto de que la naturaleza es comprensible mediante capacidades humanas naturales sin que necesitemos acceso a conocimiento sobrenatural. Las preguntas cambian completamente. En lugar de preguntar qué Dios causó este terremoto y cómo podemos apaciguarlo, le preguntamos qué procesos naturales producen terremotos y cómo podemos predecirlos. En lugar de sacrificar animales esperando que los dioses envíen lluvia, estudiamos los ciclos climáticos buscando regularidades que nos permitan anticipar sequías y prepararnos mediante obras de irrigación y almacenamiento. Arjé. Esta palabra griega, que significa principio u origen, se convirtió en la pregunta filosófica fundamental que definió el proyecto de todos los pensadores que vinieron después de Tales durante los 2 siglos siguientes. ¿Cuál es el principio originario común a todas las cosas? La base permanente detrás de la variedad cambiante de los fenómenos que observamos, lo que permanece idéntico a sí mismo mientras todo lo demás se transforma constantemente. Tales respondió Agua. Pero lo realmente importante no fue su respuesta específica, sino que planteó la pregunta de una manera que exigía cierto tipo de respuesta diferente a los relatos míticos tradicionales. La pregunta por el Arjé asume que debe haber algo que unifica la diversidad aparente del mundo, porque si cada cosa fuera completamente diferente de todas las demás sin ningún principio común que las conectara, entonces el cosmos sería un caos incomprensible donde nada se relaciona con nada, y donde no podríamos construir ningún conocimiento general que valga para más de un caso particular. Observamos árboles, piedras, ríos, nubes, animales, estrellas, fuego, viento, cada uno diferente del otro en múltiples aspectos. Pero Tales apuesta a que bajo toda esta diversidad visible hay algo común que explica por qué existen todas estas cosas y por qué se comportan como se comportan en lugar de disolverse en la nada o transformarse de maneras completamente arbitrarias sin seguir ningún patrón reconocible. Esta búsqueda del principio unificador se convirtió en el programa de investigación que ocupó a los filósofos presocráticos durante generaciones. Aunque cada uno propuso su propio arjé basándose en críticas a las propuestas anteriores y en nuevas observaciones. Anaximandro, que fue discípulo directo de Tales en Mileto, argumentó que el agua es demasiado específica para ser el principio universal, porque privilegia arbitrariamente un elemento particular sobre los demás, y propuso en su lugar el apeiron o lo indefinido como arjé, que es más abstracto y neutral. Anaxímenes, también de Mileto y probablemente alumno de Anaximandro, volvió a un elemento concreto, pero eligió el aire argumentando que mediante la rarefacción y la condensación puede transformarse en todos los demás elementos de manera más dinámica que el agua.
Heráclito de Éfeso propuso el fuego como principio porque veía el cambio constante como característica fundamental de la realidad, y el fuego es el elemento más dinámico que transforma todo lo que toca. Empédocles de Sicilia rechazó la idea de un solo principio y propuso 4 elementos irreductibles que se combinan y separan mediante fuerzas cósmicas de amor y odio. Anaxágoras de Clasómene postuló infinitas semillas diferentes para cada tipo de cosa existente organizadas por una mente cósmica. Demócrito de Abdera propuso átomos indivisibles, moviéndose en el vacío como única realidad, mientras todo lo demás son apariencias que nuestros sentidos construyen. Cada propuesta criticaba las anteriores, señalando problemas que no podían resolver, pero todas compartían el supuesto de que debe haber un principio o principios fundamentales que expliquen la naturaleza sin apelar a dioses antropomórficos. El arché cumple 3 funciones relacionadas en el pensamiento presocrático que lo hacen indispensable para cualquier explicación satisfactoria del cosmos. Primero, es el origen del que todo surge al comienzo, aunque los presocráticos discrepan sobre si hubo realmente un comienzo temporal o si el cosmos es eterno. Y segundo es el sustrato que permanece a través de todos los cambios, dando continuidad e identidad a las cosas, aunque sus propiedades aparentes se transformen. Porque si nada permaneciera durante el cambio, entonces las cosas se aniquilarían, y surgirían otras completamente nuevas sin ninguna conexión con las anteriores. Tercero, es el principio de inteligibilidad que hace el mundo comprensible al mostrar que todo obedece las mismas leyes fundamentales derivadas de la naturaleza del arjé, lo cual permite construir explicaciones racionales sin recurrir a voluntades divinas arbitrarias. Los griegos crearon un concepto que antes no existía en ninguna lengua y que transformó para siempre la manera de pensar sobre el mundo, physis, que traducimos como naturaleza, pero que significa mucho más que el conjunto de árboles, de ríos y montañas que vemos alrededor nuestro. Physis es la totalidad de lo que existe con sus propias leyes internas autónomas, una realidad que se organiza a sí misma sin necesitar la intervención constante de dioses externos que la manejen como titiriteros manejan sus muñecos, porque las cosas que componen el cosmos tienen en sí mismas los principios de su comportamiento y no dependen de voluntades divinas para hacer lo que hacen cada día. Esta idea de que la naturaleza contiene en sí misma las razones de su propio funcionamiento regular contrasta radicalmente con las cosmogonías tradicionales, donde los dioses creaban el mundo desde fuera, lo mantenían funcionando mediante su atención continua y podían alterar cualquier proceso natural cuando quisieran. En las cosmogonías míticas el orden del mundo es frágil, porque depende de que los dioses sigan queriendo sostenerlo, mientras que en el concepto griego de physis, el orden es inherente a la naturaleza misma, y persistiría aunque todos los dioses del Olimpo desaparecieran, porque las cosas seguirían comportándose según sus propias naturalezas internas. Physis implica un orden inmanente que está en las cosas mismas, y no impuesto desde afuera, lo cual significa que el cosmos no es un caos gobernado por caprichos divinos imprevisibles, sino una totalidad ordenada donde todo se relaciona con todo según regularidades descubribles mediante la observación paciente y el razonamiento cuidadoso sobre lo que esa observación revela. Las estaciones se suceden en el mismo orden cada año porque la naturaleza del sol y la tierra lo determina. No porque Deméter decida alegrarse o entristecerse. Los animales buscan comida, se reproducen y mueren siguiendo patrones que podemos estudiar sin necesitar explicar cada nacimiento o cada muerte como decisión de algún dios particular. Este orden inmanente hace posible la investigación racional porque si la naturaleza tiene regularidades propias que operan siempre de la misma manera, independientemente de quien las observe,
Entonces podemos descubrirlas observando con atención sistemática lo que ocurre. Podemos predecir fenómenos futuros basándonos en lo que hemos visto ocurrir en el pasado bajo circunstancias similares. Podemos comprender las causas que producen los efectos que observamos sin necesitar postular intervenciones milagrosas. La regularidad de la naturaleza no es perfecta porque los griegos nunca negaron que ocurren eventos excepcionales, pero estos eventos excepcionales no invalidan la búsqueda de leyes generales porque incluso las excepciones tienen causas naturales que podríamos descubrir si investigáramos con suficiente cuidado. La idea de physis permite construir conocimiento acumulativo que mejora con el tiempo mediante la corrección de errores, porque si la naturaleza es siempre la misma, entonces lo que descubrimos hoy seguirá siendo verdad mañana, y las generaciones futuras podrán construir sobre nuestro trabajo, corrigiendo lo que hayamos entendido mal y añadiendo lo que no alcanzamos a descubrir. Esta acumulación sería imposible si los dioses cambiaran las leyes naturales constantemente según sus estados de ánimo. Pero si la naturaleza es autónoma y regular, entonces podemos confiar en que nuestras observaciones revelan algo real que otros pueden verificar, y sobre lo cual podemos construir teorías cada vez más precisas y comprensivas. Observa un imán. Lo acercas a un trozo de hierro que está quieto sobre la mesa. El hierro se mueve hacia el imán aunque nadie lo empuja, aunque no hay cuerda que lo jale, aunque ninguna fuerza visible lo arrastra desde su posición original hacia el objeto magnético que lo atrae desde cierta distancia. Tales vio esto y concluyó algo que desde nuestra perspectiva moderna suena extraño, pero que en su contexto tenía lógica perfecta. El imán tiene alma. Porque el movimiento es señal de un principio interno vital que hace que las cosas se muevan por sí mismas en lugar de permanecer inertes esperando que algo externo las empuje como empujas una piedra rodando la colina abajo. Esta afirmación de que el imán tiene alma no significa que Tales creyera que los imanes piensan, sienten emociones o toman decisiones conscientes como hacen los seres humanos. Significa que reconocía en el imán una capacidad de automovimiento que lo distingue de objetos completamente muertos que solo se mueven cuando algo los golpea, los levanta o los arrastra mediante el contacto físico directo. Los animales se mueven buscando comida, huyendo de peligros, persiguiendo parejas sin que nadie los empuje desde fuera, porque tienen en sí mismos el principio de su movimiento. Y Tales extiende este razonamiento a todo lo que exhibe capacidad de moverse o de producir movimiento en otras cosas sin intervención externa visible. A partir de estas observaciones, Tales afirma que todo está lleno de dioses, lo cual suena como politeísmo tradicional, pero funciona de manera completamente diferente, porque no se refiere a los dioses antropomórficos del Olimpo, con sus templos, sus sacerdotes y sus mitos familiares, sino a fuerzas naturales internas que animan la materia desde dentro, haciéndola comportarse de maneras que no son puramente pasivas. La naturaleza misma está animada por principios vitales que la hacen autoorganizarse, moverse, transformarse, sin necesitar que dioses externos la manipulen constantemente. Esta visión, que los historiadores llaman hilozoísmo, que significa literalmente materia viviente, une lo divino con lo natural, de manera que elimina la separación radical entre un reino sobrenatural de espíritus inmateriales y un reino natural de objetos inertes. La divinidad deja de ser puramente exterior y trascendente, como en las religiones que imaginan a Dios creando el mundo desde fuera, y se identifica en cambio con la estructura viva del mundo mismo que contiene en sí los principios de su propio movimiento y organización. El agua, como principio fundamental que Tales propone, no es sólo una sustancia química inerte, sino una realidad simultáneamente física y divina, material y animada,
observable mediante los sentidos, pero también dotada de una capacidad interna de transformarse y de generar la diversidad de fenómenos que vemos alrededor nuestro. Desde nuestra perspectiva científica moderna, el hilozoísmo es un error, porque sabemos que el magnetismo tiene una explicación electromagnética que no requiere postular almas en los imanes, porque entendemos que el movimiento puede explicarse mediante fuerzas y campos sin necesitar principios vitales internos, porque hemos aprendido a distinguir entre la materia inerte que obedece leyes físicas y los organismos vivos que tienen metabolismo, reproducción y evolución. Pero en el contexto del siglo VI a.C., el hilozoísmo de Tales representaba un progreso importante sobre las explicaciones puramente mitológicas que atribuían cada movimiento a la decisión de algún dios particular, porque al menos intentaba encontrar en la naturaleza misma las causas de los fenómenos observables en lugar de multiplicar entidades sobrenaturales invisibles. Mileto no era Atenas, no tenía la Acrópolis ni los grandes templos que harían famosa a la ciudad de Pericles siglos después. No era el centro cultural que produciría a Sócrates, Platón y Aristóteles. Era una ciudad comercial, un puerto bullicioso, donde llegaban barcos de Egipto cargados de papiros y conocimientos geométricos que los escribas sacerdotales habían acumulado durante milenios, donde atracaban naves fenicias con púrpura preciosa y un alfabeto que democratizaría la escritura sacándola de las manos de especialistas, donde comerciantes babilonios intercambiaban especias, tejidos y también registros astronómicos de eclipses calculados con una precisión que ningún griego había alcanzado todavía. Esta ubicación geográfica de Mileto como colonia griega en Jonia, en la costa de lo que hoy es Turquía occidental, la convertía en un cruce de rutas comerciales entre Oriente y Occidente, donde culturas muy diferentes se encontraban diariamente en el mercado, en los muelles, en las posadas donde viajeros contaban historias de tierras lejanas, con costumbres extrañas y dioses desconocidos. Un milesio educado podía escuchar en un solo día a un sacerdote egipcio explicar cómo medían las tierras después de que el Nilo inundaba los campos, borrando las marcas de propiedad. A un astrólogo caldeo describir los ciclos de los planetas que su pueblo había registrado durante siglos. Y un mercader fenicio quejarse de los riesgos de la navegación y de las tormentas, las condiciones políticas, culturales y económicas que hicieron posible lo que llamamos el milagro griego, el nacimiento aparentemente súbito de la filosofía racional en el mundo mediterráneo durante el siglo VI a.C., son múltiples y complejas, pero algunas destacan con claridad cuando comparamos Mileto con las grandes civilizaciones orientales que la rodeaban. No había una teocracia centralizada como en Egipto, donde el faraón era Dios viviente y los sacerdotes controlaban todo el conocimiento especializado, manteniéndolo secreto para preservar su poder. No había una burocracia imperial represiva como en Persia, donde cuestionar la tradición podía costar la vida. No había dogmas religiosos rígidos que castigaran con muerte a quien propusiera explicaciones alternativas de los fenómenos naturales. El politeísmo griego, con sus múltiples dioses que se contradecían entre sí, que tenían jurisdicciones superpuestas, y que aparecían en versiones diferentes según la ciudad donde se los adoraba, era un sistema religioso flexible que toleraba la especulación filosófica mucho mejor que los monoteísmos dogmáticos posteriores. Cuando Tales propuso que todo era agua, no hubo sacerdotes organizados que lo acusaran de herejía, ni tribunales religiosos que lo juzgaran por negar a los dioses, porque el politeísmo griego permitía agregar nuevas ideas sin que esto amenazara necesariamente las prácticas religiosas tradicionales. La cultura del debate público en la polis democrática, y aunque la democracia ateniense plena vendría después,
ya existía en forma embrionaria en las ciudades jonias, donde los ciudadanos libres se reunían en asambleas para discutir asuntos comunes, donde había que persuadir mediante argumentos en lugar de imponer decisiones mediante la autoridad absoluta, donde el mejor orador no era necesariamente el más rico ni el de mejor linaje, sino quien presentaba razones más convincentes. Esta práctica cotidiana de argumentación pública creaba un ambiente favorable para la filosofía, que también procede mediante argumentos que deben convencer por su fuerza lógica y su correspondencia con observaciones verificables, no por la autoridad de quien los pronuncia, ni por la antigüedad de la tradición que los respalda. El alfabeto griego y una adaptación del alfabeto fenicio que añadía vocales, haciéndolo mucho más fácil de aprender que los sistemas de escritura egipcios o cuneiformes babilónicos, que requerían años de entrenamiento especializado, democratizaba el conocimiento, porque cualquier ciudadano con educación básica podía leer y escribir, en lugar de depender de escribas profesionales que controlaban el acceso a los textos. Esta alfabetización más amplia permitía que las ideas filosóficas circularan, se discutieran y se criticaran entre grupos más grandes de personas en lugar de quedar confinadas a círculos sacerdotales cerrados. La prosperidad económica de Mileto, en su momento de esplendor, permitía que algunos ciudadanos tuvieran el ocio necesario para dedicarse a la contemplación desinteresada en lugar de pasar cada día luchando por la subsistencia básica. Tales probablemente era un comerciante exitoso, o al menos venía de una familia acomodada que le permitió viajar, estudiar y pensar sin la presión inmediata de ganarse el pan diario mediante el trabajo manual constante. La filosofía requiere libertad tanto política como económica para cuestionar tradiciones sin miedo a la represión violenta inmediata, y sin la urgencia de necesidades básicas insatisfechas que absorben toda la energía mental, dejando poco espacio para la reflexión sistemática sobre los principios fundamentales de la realidad. Anaximandro fue discípulo directo de Tales en Mileto, probablemente unos 15 o 20 años más joven que su maestro, y tuvo el coraje intelectual de hacer algo que definiría el método filosófico para siempre: criticar abiertamente la teoría de quien le había enseñado a pensar filosóficamente, señalando sus debilidades y proponiendo una alternativa que, según él, resolvía mejor los problemas que la teoría original dejaba sin responder. La crítica que Anaximandro dirigió contra la elección del agua como principio fundamental revela una sofisticación filosófica notable, porque no se limitaba a decir que Tales estaba equivocado, sino que identificaba un problema metodológico profundo en privilegiar cualquier elemento particular como arjé, sin tener razones suficientes para elegir ese en lugar de otros que parecían igualmente buenos candidatos. ¿Por qué el agua y no el fuego?, preguntaba Anaximandro, cuando el fuego también se transforma en humo que sube, en cenizas que quedan, en calor que se dispersa, y está presente en los seres vivos que tienen una temperatura interna superior a la del ambiente. ¿Por qué el agua y no el aire? Cuando respiramos constantemente y sin aire morimos en minutos, mientras que sin agua podemos sobrevivir días. ¿Por qué el agua y no la tierra? Cuando de la tierra nacen las plantas que alimentan todo lo viviente, y a la tierra vuelven todos los cuerpos cuando mueren descomponiéndose en el suelo que los recibe. Ningún elemento particular puede ser el principio universal sin privilegiar arbitrariamente unos sobre otros en una elección que parece reflejar más las circunstancias del filósofo que vive rodeado de mar que una necesidad lógica. La solución que Anaximandro propuso fue brillante en su abstracción. El apeirón, o lo indefinido como arjé, algo que no es agua ni fuego ni aire ni tierra, sino anterior a todos ellos, una realidad más fundamental de la cual los elementos particulares emergen
mediante procesos de separación y diferenciación. Este apeirón es indefinido, en el sentido de que no tiene límites, es eterno, contiene todas las posibilidades y es más abstracto, más universal, más neutral que cualquier elemento particular que podamos observar directamente con nuestros sentidos. Anaxímenes, que probablemente fue alumno de Anaximandro y por tanto nieto intelectual de Tales en la línea de transmisión de la escuela milesiana, encontró problemas en la teoría de su maestro que lo llevaron a proponer una tercera alternativa. El apeirón de Anaximandro ganaba en universalidad, pero perdía en explicabilidad, porque era tan abstracto que resultaba difícil entender cómo de algo indefinido e indeterminado podían surgir las cosas definidas y determinadas que vemos alrededor nuestro. Parecía que se alejaba demasiado de la experiencia concreta. Anaxímenes eligió el aire como principio fundamental, argumentando que mediante dos procesos observables, la rarefacción que hace al aire más tenue y la condensación que lo hace más denso, podía transformarse en todos los demás elementos de manera más dinámica y verificable que las transformaciones del agua que Tales había propuesto. Cuando el aire se rarifica, se convierte en fuego que vemos arder. Cuando se condensa moderadamente, produce viento que sentimos soplar y nubes que vemos flotar. Cuando se condensa más, produce agua que cae como lluvia. Cuando se condensa al máximo, produce tierra sólida y finalmente piedra, que es el estado más condensado de todos. Lo que estos tres milesios tienen en común, más allá de sus desacuerdos sobre cuál elemento o principio elegir, es el método que comparten de buscar un principio natural único mediante la observación cuidadosa de la naturaleza y el razonamiento sobre lo que esas observaciones revelan, rechazando explicaciones mitológicas que multiplican dioses caprichosos para cada fenómeno particular, sin ofrecer una unificación teórica satisfactoria. Aunque discrepan radicalmente sobre cuál es el arjé, todos están de acuerdo en que debe haber un arjé que explique la unidad subyacente del cosmos. El mundo cambia. Cada día vemos transformaciones en todas direcciones. La semilla se convierte en planta que crece hasta hacerse árbol que da frutos que caen y se pudren, volviendo tierra, de donde nacerán nuevas semillas. Desde el agua del río fluye hacia el mar sin que podamos bañarnos dos veces en las mismas aguas que ya pasaron corriente abajo. El niño se hace adulto que envejece hasta que la muerte lo transforma en cadáver que se descompone sin que nada en él permanezca idéntico a lo que era cuando nació. Todo esto lo sabían perfectamente los griegos, pero al mismo tiempo reconocían que si todo cambiara absolutamente, sin que nada permaneciera, entonces no podríamos ni siquiera hablar de cambio. Porque cambio implica que algo persiste a través de la transformación. Esta tensión entre cambio y permanencia obsesionó a los filósofos presocráticos, porque planteaba un problema lógico, genuino, que no podía resolverse simplemente observando más cuidadosamente, sino que requería un pensamiento abstracto sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento y de la identidad. Cuando digo que el niño se convirtió en adulto, estoy asumiendo que hay continuidad entre ambos, que es la misma persona aunque todo en su cuerpo haya cambiado. Pero si realmente todo cambió, entonces, ¿en qué sentido es la misma persona y no una persona completamente diferente que simplemente ocupa el lugar donde antes estaba el niño? Los milesios respondieron a este problema proponiendo que el arjé es lo que permanece mientras todo lo demás cambia, de manera que las formas particulares que vemos son como olas en el océano que aparecen y desaparecen, mientras el agua que las compone persiste, fluyendo de una forma a otra sin aniquilarse nunca completamente. El agua de Tales funciona como un sustrato permanente que adopta diferentes formas temporales sin dejar de ser agua en el fondo, aunque en la superficie parezca convertirse en hielo, vapor, nubes, lluvia, río, mar, planta o animal.
Este problema del cambio y la permanencia se volvería aún más agudo con los filósofos que vinieron después de la escuela milesiana. Heráclito de Éfeso enfatizaría el cambio constante hasta el punto de afirmar que todo fluye y nada permanece, que no podemos bañarnos ni siquiera una vez en el mismo río, porque tanto nosotros como el río estamos cambiando en cada instante. Que la guerra es el padre de todas las cosas, porque el conflicto y la tensión entre opuestos son lo que mantiene el mundo en movimiento perpetuo. Parménides de Elea tomaría exactamente la posición contraria, argumentando que el cambio es imposible porque implicaría que algo que es deja de ser para convertirse en algo que no era, lo cual violaría el principio lógico de que el ser es y el no ser no es. Según su razonamiento radical, todo cambio es una ilusión de los sentidos que nos engañan, haciéndonos creer que vemos transformaciones cuando en realidad el ser es uno, inmutable, eterno, sin movimiento ni devenir posible. Empédocles intentaría una síntesis proponiendo 4 elementos permanentes que se combinan y separan mediante fuerzas cósmicas de amor y odio. Anaxágoras propondría infinitas semillas eternas que se reorganizan sin transformarse realmente en su naturaleza interna. Demócrito llegaría finalmente a la teoría atomista, donde átomos eternos e indivisibles se mueven en el vacío, produciendo todas las apariencias del cambio mediante nuevas combinaciones, mientras los átomos mismos permanecen absolutamente inmutables. Cada solución propuesta generaba nuevos problemas que los siguientes filósofos intentarían resolver. Las fuentes antiguas cuentan que Tales viajó a Egipto. Aunque no sabemos con certeza cuándo ni durante cuánto tiempo permaneció allí, ni con quiénes estudió exactamente entre los sacerdotes que controlaban el conocimiento especializado en esa civilización milenaria. Lo que sí sabemos es que los egipcios habían desarrollado una geometría práctica muy sofisticada que usaban para resolver problemas concretos como medir tierras después de las inundaciones anuales del Nilo, que borraban las marcas de propiedad, obligándolos a recalcular los límites de cada campo, cuando las aguas se retiraban, dejando tras de sí el limo fértil que alimentaba toda la agricultura del valle. Esta geometría egipcia era práctica en el sentido de que servía para construir pirámides con una precisión asombrosa, para trazar canales de irrigación, para calcular áreas de terrenos con formas irregulares, pero permanecía incrustada en procedimientos específicos transmitidos de maestro a aprendiz sin que se formalizaran como teoremas generales demostrables mediante el razonamiento puro independiente de aplicaciones particulares. Los escribas egipcios sabían que un triángulo con lados de longitudes 3, 4 y 5 unidades forma un ángulo recto, y usaban este conocimiento constantemente en la construcción, pero no habían demostrado por qué esto era necesariamente verdad, ni habían generalizado el principio a todos los triángulos, rectángulos como haría Pitágoras siglos después. La astronomía egipcia también era práctica, porque servía fundamentalmente para mantener el calendario agrícola que regulaba las siembras y las cosechas según los ciclos del Nilo y las estaciones del año. Observaban el cielo nocturno con cuidado, registrando las posiciones de estrellas que usaban para orientación. Pero este conocimiento astronómico estaba mezclado con la astrología que atribuía influencias divinas a los cuerpos celestes, sin distinguir claramente entre la observación empírica verificable y la especulación mitológica. Los babilonios, por su parte, habían desarrollado una astronomía matemática extraordinariamente avanzada que superaba con creces lo que los griegos sabían en tiempos de Tales. Durante siglos habían registrado meticulosamente eclipses, conjunciones planetarias, apariciones de cometas y todos los fenómenos celestes que podían observar desde sus torres de vigilancia llamadas sigurat.
Estos registros acumulados les permitían calcular ciclos con una precisión impresionante, predecir eclipses lunares y solares con meses de anticipación, seguir los movimientos de los planetas conocidos y construir tablas numéricas complejas. Mileto, como puerto cosmopolita, facilitaba el contacto con estos conocimientos orientales mediante múltiples canales. Comerciantes que viajaban regularmente a Egipto y Babilonia podían traer información sobre lo que se hacía allí. Artesanos especializados que migraban llevaban consigo técnicas que habían aprendido en sus lugares de origen. Manuscritos comercializados o copiados circulaban entre personas educadas. Tales pudo haber accedido a traducciones o adaptaciones de textos matemáticos y astronómicos orientales sin necesitar viajar personalmente a Egipto, aunque las fuentes antiguas insisten en que sí viajó. La originalidad griega no está en haber descubierto empíricamente fenómenos que Oriente ya conocía mejor, sino en haber separado el conocimiento de su matriz religiosa y en haber transformado los procedimientos prácticos en una teoría demostrativa basada en principios generales. Los egipcios medían campos calculando áreas. Los griegos demostraban teoremas sobre propiedades necesarias de figuras geométricas independientemente de cualquier aplicación práctica particular. Los babilonios predecían eclipses usando tablas. Los griegos buscaban entender las causas mediante modelos geométricos del sistema solar. Esta transformación de conocimiento práctico sacerdotal en ciencia teórica secular es la contribución distintivamente griega. La tradición griega contaba a Tales entre los 7 sabios, de un grupo selecto de hombres reconocidos no solo por sus teorías abstractas sobre el principio del cosmos, sino también por su sabiduría práctica en asuntos de la vida cotidiana. Este reconocimiento revela que el ideal antiguo del sabio unía teoría y práctica de manera inseparable, sin la división moderna entre filósofos que se dedican a la especulación pura y técnicos que resuelven problemas aplicados. Las historias que circulaban sobre las hazañas intelectuales de Tales mezclaban leyenda con logros reales, de manera que resulta difícil separar completamente lo histórico de lo mítico. Pero todas las anécdotas comparten el propósito de ilustrar cómo la geometría y la astronomía que él cultivaba no eran juegos abstractos sin consecuencias prácticas, sino herramientas poderosas. Y una de las historias más famosas cuenta que cuando visitó Egipto, los sacerdotes le retaron a medir la altura de la gran pirámide de Keops, tarea que parecía imposible sin escalar hasta la cima. Pero Tales resolvió el problema de manera ingeniosa, midiendo la sombra que la pirámide proyectaba en el suelo en el momento del día, cuando su propia sombra medía exactamente lo mismo que su altura. Otras historias le atribuyen teoremas geométricos fundamentales que se enseñan hasta hoy en las escuelas, aunque es probable que muchos de estos teoremas no fueran descubiertos originalmente por él, sino que la tradición posterior los asoció con su nombre porque era reconocido como el iniciador de la geometría griega demostrativa. Se dice que demostró que el diámetro divide el círculo en 2 partes iguales, lo cual nos parece obvio hasta la trivialidad, pero que en realidad requiere una demostración porque no es suficiente observar que parece ser así en todos los círculos que dibujamos. También se le atribuye el teorema de que los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales, y el método para calcular la distancia de los barcos en el mar observándolos desde 2 puntos en la costa. Estas aplicaciones prácticas de la geometría revelaban el espíritu de investigación que buscaba regularidades universales escondidas detrás de los fenómenos particulares. Medir la pirámide usando sombras en lugar de cuerdas solo funciona si confías en que las proporciones geométricas se mantienen constantes independientemente de qué objetos específicos estés midiendo, lo cual implica que hay leyes matemáticas que gobiernan las relaciones espaciales. La confianza en la regularidad matemática de la naturaleza
es un presupuesto fundamental de toda ciencia posterior. La leyenda más famosa relacionada con Tales es la predicción del eclipse solar, que según Heródoto ocurrió durante una batalla entre medos y lidios, quienes quedaron tan impresionados por el oscurecimiento súbito del sol que interpretaron el fenómeno como una señal divina, ordenándoles detener la guerra. Los historiadores modernos han intentado calcular cuál eclipse pudo haber sido, llegando a la conclusión de que probablemente fue el eclipse del 28 de mayo del año 585 a.C., aunque es extremadamente improbable que Tales pudiera predecir con exactitud el momento y el lugar del eclipse usando solo los conocimientos astronómicos disponibles en su época. Lo más probable es que conociera los ciclos aproximados de eclipses que los babilonios habían descubierto mediante siglos de observaciones pacientes. ¿Explica realmente algo decir que todo es agua? Si observamos un árbol y preguntamos por qué crece, por qué sus hojas son verdes, por qué produce frutos en ciertas estaciones y no en otras, ¿nos ayuda a saber que según Tales el árbol es fundamentalmente agua transformada? La respuesta honesta es que no, porque simplemente postular que todo es agua, sin ofrecer un mecanismo causal que explique cómo el agua se convierte en madera, en hojas, en frutos, es renombrar el misterio sin resolverlo realmente. Tales identificó un problema genuino, la necesidad de encontrar una unidad subyacente a la diversidad aparente, pero su solución era insuficiente. ¿Qué causa el movimiento y el cambio si todo es agua que permanece siendo agua a través de todas las transformaciones? Esta pregunta que Tales no respondió satisfactoriamente se volvería central para todos los filósofos posteriores, porque no basta identificar el sustrato permanente si no podemos explicar por qué ese sustrato adopta formas diferentes en momentos diferentes. El agua quieta en un recipiente cerrado no se transforma espontáneamente en otras sustancias. Entonces, ¿qué hace que el agua cósmica de Tales se transforme continuamente? Sin respuesta a esta pregunta sobre el principio del movimiento, la teoría permanece incompleta. ¿Por qué ningún elemento particular puede ser el único principio sin una arbitrariedad que lo justifique? Anaximandro vio este problema con claridad notable cuando criticó a su maestro, señalando que privilegiar el agua sobre el fuego, el aire o la tierra requería argumentos que Tales no había dado de manera convincente. El fuego transforma todo lo que toca consumiéndolo. El aire es invisible pero necesario para la vida. La tierra es estable y sostiene todo lo que existe. Cada uno podría reclamar ser más fundamental que los demás. La solución de Anaximandro mediante el apeirón indefinido era filosóficamente más sofisticada porque reconocía que el principio universal debe ser más abstracto que cualquier manifestación particular suya. Debe ser neutral respecto a las oposiciones que vemos en la naturaleza como caliente y frío, húmedo y seco, denso y raro. Además, Anaximandro introdujo la idea de una justicia cósmica donde los elementos se compensan mutuamente, usando lenguaje moral para describir procesos naturales de una manera que anticipaba la búsqueda posterior de leyes que gobiernan el equilibrio dinámico del cosmos. ¿Es el hilozoísmo progreso o es simplemente animismo primitivo disfrazado con vocabulario filosófico? Atribuir alma a los imanes porque mueven el hierro parece, desde nuestra perspectiva moderna, un retroceso hacia el pensamiento mágico. Sin embargo, debemos juzgar a Tales en su propio contexto, donde el hilozoísmo representaba un progreso genuino sobre las explicaciones puramente mitológicas que multiplicaban dioses antropomórficos, caprichosos, para cada fenómeno particular. Los filósofos posteriores abandonarían gradualmente el hilozoísmo a medida que desarrollaban explicaciones mecánicas más precisas de los fenómenos naturales. Aunque el proceso fue lento, porque incluso Aristóteles siglos después mantendría la idea de que los objetos naturales tienen en sí mismos principios internos de movimiento.
La ciencia moderna finalmente eliminaría toda referencia a almas o fuerzas vitales en favor de explicaciones puramente mecánicas basadas en materia, energía y leyes matemáticas. El contenido específico de la teoría de Tales está completamente equivocado según todo lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre la constitución de la materia. El agua no es el principio de todas las cosas. No es una sustancia elemental, sino un compuesto molecular. Y la diversidad de fenómenos naturales no puede explicarse mediante transformaciones del agua. Si juzgamos a Tales únicamente por la verdad o falsedad de su propuesta teórica específica, deberíamos concluir que fracasó completamente. Pero esta conclusión sería profundamente errónea porque perdería completamente el punto de por qué Tales es recordado como el primer filósofo, a pesar de estar equivocado en los detalles de su teoría particular. Lo que importa históricamente no es el contenido específico de su propuesta, sino el gesto metodológico que inauguró al buscar una explicación unificada, racional y natural del cosmos mediante la observación cuidadosa y el razonamiento sistemático en lugar de conformarse con mitos tradicionales. Este método de investigación racional basada en la evidencia observable y en argumentos que otros pueden evaluar críticamente es infinitamente más importante que cualquier teoría particular. Tales inauguró una tradición de crítica y corrección acumulativa que define la empresa filosófica y científica hasta el día de hoy, donde cada generación examina críticamente las teorías heredadas señalando sus limitaciones, identificando problemas que no resolvieron satisfactoriamente, proponiendo alternativas que intentan superar esas limitaciones. Anaximandro criticó a Tales proponiendo el apeiron como principio más universal. Anaxímenes criticó a Anaximandro volviendo al aire como elemento más dinámico. Heráclito enfatizó el cambio constante, mientras Parménides defendió el ser inmutable. Y así sucesivamente, en una cadena de argumentación que continúa ininterrumpida durante 25 siglos. Esta dinámica de progreso mediante el debate racional donde nadie tiene autoridad final y donde cada teoría puede ser cuestionada es radicalmente diferente del modelo de conocimiento por revelación dogmática que dominaba en las culturas religiosas tradicionales, donde los textos sagrados contenían verdades eternas, reveladas por los dioses que ningún mortal podía cuestionar. La filosofía desde Tales hasta hoy procede de manera opuesta. Cualquier afirmación puede cuestionarse, cualquier teoría puede criticarse, cualquier autoridad puede desafiarse si quien desafía ofrece razones suficientes. El legado fundamental de Tales consiste entonces en haber mostrado, mediante su propio ejemplo, que es posible construir conocimiento sobre la naturaleza, usando únicamente la observación, el razonamiento y la argumentación pública sin apelar a la revelación sobrenatural, sin depender de tradiciones sagradas intocables, sin necesitar la autoridad de sacerdotes. Este proyecto de conocimiento secular basado en la razón y la evidencia, aunque tuvo precursores en las matemáticas y astronomías orientales que Tales conoció, alcanzó con él y con los milesios, que lo siguieron una forma sistemática y explícita, que lo convertía en un programa de investigación consciente de sus propios métodos y capaz de transmitirse a generaciones futuras.